Estamos en una Argentina en donde la educación está teniendo ciertos huecos que no permiten el crecimiento, la expansión y el desarrollo de los jóvenes, y muchos de ellos incluso tienen deserción y no tienen una educación adecuada. Pero más allá de eso, un sistema educativo que requiere de una mirada un poco más profunda desde las políticas públicas. Estamos con Lisandro Gamarra, como siempre charlando con él, aportando su reflexión, abogado y referente político. ¿Cómo estás, Lisandro? Un gusto tenerte. ¿Cómo estás, Elsie? Gracias por la invitación nuevamente. ¿Cómo ves vos, desde esta presentación que yo hice, a la educación dentro de la Argentina? Claramente la educación ha venido en desmedro o en decadencia, por así decirlo. En los últimos 15, 20 años hemos visto una educación pública que ha caído en todo sentido, no solamente en el sentido curricular y contenido, sino que al mismo tiempo también ha caído en lo que tiene que ver con infraestructura, en lo que tiene que ver con salarios docentes, en lo que tiene que ver con el lugar en el que se la colocó dentro de las políticas públicas del Estado, ¿verdad? Uno siente que quienes gobiernan eligen o prefieren tener un grupo de ignorantes debajo, digamos, este es el análisis más simple, para que obviamente tengan menos herramientas para poder evaluar, si uno quiere juzgar, ¿no? Sus desempeños en la función pública. Por lo menos es lo que uno ve desde lo más simple. Uh-huh. Es mucho más profundo, es complejo, sí. La educación está en constante deterioro últimamente, y no solamente en un nivel inicial, sino en todos los niveles, ¿no? Acá podríamos hablar de cuatro partes. Una es la parte de infraestructura, como mencionás, otra es la parte del desarrollo de contenidos y las exigencias y aportes que se le brinde al educando. Por otra parte están los docentes, ¿no? Y por otra parte un joven en donde ir a estudiar en un entorno que no lo estimula para querer superarse, porque ve que a lo mejor por otro lado se obtiene dinero más fácil y entonces la educación no forma prioritaria. Creo que son cuatro ejes que de algún modo marcan esos cimientos en donde deberían las políticas públicas estar trabajando, ¿no? Sí, totalmente. A ver, creo que el primer lugar donde nosotros deberíamos concientizar, y esto es responsabilidad de cada uno de los padres y de las madres, es en la familia. Concientizar a nuestros hijos de que la educación sigue siendo la prioridad, que es necesario tener una educación primaria, una educación secundaria, poder acceder, si se puede, a una universidad o a un instituto terciario, porque realmente sigue abriendo puertas, ¿no? Hoy uno ve que no es suficiente. Antes alcanzaba con la secundaria, después alcanzaba con tener un título terciario universitario. Hoy ya no alcanza con eso para obtener un trabajo, esa es la verdad. Pero lo cierto es que en el primer lugar donde nosotros tenemos que hacer el clic y el cambio cultural es en la familia, ¿no? En el seno familiar, donde tenemos que volver a inculcarle el concepto de estudio. El concepto de estudio, el concepto de educación, el concepto de cultura del trabajo, uh-huh. Porque la educación no deja de ser esto, ¿no? No deja de ser el trabajo de los jóvenes, el trabajo de los niños, a la par del esfuerzo que puedan hacer los padres para darles un mejor pasado. La otra pata que yo había mencionado es la de los docentes, en donde un docente mal pago no tiene la misma motivación que un docente que estuviera bien pago, porque se preparó para brindar ese servicio, pero cuando uno tiene el estímulo de ser remunerado y reconocido, trabaja de otra manera, ¿no? Y bueno, claramente tiene que ver con las prioridades que tiene el Estado, digamos. O sea, uno a la educación desde la retórica la coloca en un lugar y desde la práctica la coloca en otro. Vos fijate que el promedio, para que tengas una idea, el promedio de los sueldos de los empleados de un ente como la AFIP, por ejemplo, que es un ente recaudador, anda alrededor del 1.000.000 de pesos, ¿no? Un sueldo promedio.
en un docente el sueldo promedio anda entre los 150 y los 200.000 pesos. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Quién es más importante que quién? Me parece que no hay que dar una explicación lógica a esto, ¿no? Está más que claro que el docente está mal remunerado, está más que claro que con esta falta de atención hacia los docentes atentamos claramente contra su vocación, contra la intención de querer educar, que debe ser una de las tareas más nobles, formar un ser humano. Entonces, creo que ahí están las prioridades que tenemos que cambiar, ¿no? Esta cuestión de cuánto ganan es algo vital y es consecuencia de cómo se los trata. Yo creo que el salario del docente es una de las cuestiones que tenemos que rediscutir a fondo, además de las condiciones en las que trabajan y además, vuelvo a insistir, en el seno familiar, también la familia, cómo acompaña ese proceso y cómo entiende y qué lugar le da al docente en la educación de su hijo, ¿no? Últimamente uno observa, hace poquito, escándalos, golpizas, agresiones a docentes por parte de los padres por malos resultados, claro, o por malos exámenes, ¿no? Entonces, bueno, es la pérdida del respeto hacia el otro. Y en ambos sectores, tanto en alumnos como docentes, que son los dos ejes que estamos hablando en este momento, de algún modo el sostén es la motivación, ¿no? Y creo que 100%. Ahí se recicla y se potencia, ¿no? Hay un feedback permanente en eso. 100%. La motivación a tratar de ser mejores, la motivación también en los jóvenes, lo que ha pasado es que no tienen una motivación respecto del futuro del país, claro. No ven un país con futuro, con posibilidades laborales y de crecimiento, entonces también apuestan a otro tipo de cuestiones, incluso a irse del país, ¿no? Que esto también es algo muy, muy importante, volver a tener en cuenta estas cosas que vos decís, ¿no? La palabra motivación me parece que se aplica en todo el espectro, sí, ¿no? Totalmente. No solamente en la educación. La otra pata que yo había mencionado es la parte de contenidos y de manera de cómo se rige la evaluación. Es como que uno nota y es muy visible a través de estadísticas e investigaciones en donde los chicos no pueden leer un texto de 3 o 4 renglones y lograr hacer una sinopsis de eso que leyó, esa comprensión de texto. Ya ahí estamos marcando un poco el eje de también a dónde es que hay que estar apuntando. ¿Estamos educando para más o estamos educando para menos? Bueno, tiene que ver con esto también, porque acá no entran solamente los docentes, acá entra la política pública de la educación, donde la orden es, no tiene que haber repitencia, donde la orden es, todos tienen que obtener su título secundario, primario, entonces en función de eso se genera una gran contradicción, ¿no? Y a eso hoy sumale la ciencia, la tecnología, las inteligencias artificiales que siguen avanzando, sí. Y que obviamente van generando una brecha muchísimo más importante en esto, porque no los colocamos a los gurises o a los estudiantes en cualquiera de los ámbitos en un compromiso de tener que analizar y profundizar determinadas cuestiones para entender la realidad y el entorno. La calidad educativa y la intensidad de esa calidad educativa, ¿no? Sí, yo creo que es uno de los ejes centrales y principales que Argentina tiene que tratar en los próximos años para no seguir entrando en una decadencia en el subdesarrollo educativo, ¿no es cierto? Y el último eje que ya estamos redondeando, el último eje que yo había apuntado era a las infraestructuras, ¿no? Muchas, uno ve que los políticos que inauguran una escuela, pero resulta que hay otros colegios, inauguran una escuela y al poco tiempo la escuela está deteriorándose, edificios nuevos o edificios viejos que no tienen el mantenimiento que tienen que tener. Eso también forma parte de esas 4 patas que yo había mencionado. Lo que pasa es que cuando uno habla de infraestructura no habla solamente de la cuestión de que tengan un edificio para funcionar. Estamos hablando de que hubo edificios nuevos que están inaugurados recientemente y sin embargo las clases se suspendieron por el calor, por los cortes de luz, se suspendieron porque no tenían agua en los baños. Entonces uno observa de que si bien va un dirigente e inaugura una escuela nueva, esa escuela no cuenta con determinadas herramientas y elementos para poder funcionar adecuadamente y mínimamente, ¿no? Estamos hablando de ventiladores de pie, ventiladores de techo,
cuestiones que deberían existir. Uno se las imagina que deberían existir hoy por hoy, ¿no? Bueno, no pasa. Entonces ahí es donde uno habla de la cuestión edilicia. No alcanza con hacer una escuela linda si no tiene los servicios necesarios para que se lleve adelante esto, ¿no? ¿Se podrá hacer algo en esta Argentina, sí? Yo creo que sí. Necesitamos un cambio radical. Este año es un año de elecciones y creo que los argentinos tienen que cambiar radicalmente la mirada en la que están poniendo su voto y la confianza, digamos, en la dirigencia política, y tienen que poner foco en algo que genere un quiebre, digamos, para poder de alguna manera romper algunas estructuras que están enquistadas y que tienen que ver con esto y que vienen haciéndole mucho daño a la sociedad argentina. Gracias, Lisandro. Gracias a vos, Luchi.